Entonces, quiero hablar de un personaje en la Biblia que es ejemplo de todo esto. Se llama Jefté. Es un ejemplo de una personalidad desequilibrada. En Jueces capítulo 11, versículo 30 al 40 dice así: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Entonces ella le respondió: Padre mío, si has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasado 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaíta, 4 días en el año. Qué tremendo. Usted se da cuenta lo que pasó. Dice la Biblia que Jefté hizo voto con juramento, hizo una promesa al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo te voy a recompensar, te voy a ofrecer holocausto, sacrificio. Lo primero que salga de mi casa te lo ofrezco en holocausto. Cuando yo regrese de la batalla victorioso. Entonces, de alguna forma, este hombre estaba desequilibrado. ¿Cómo va a ofrecer uno de sus hijos para morir? O entonces pensar sin saber quién iba a salir de su casa. Entonces, de cierta manera, él conscientemente o inconscientemente estaba exponiendo a un espíritu de muerte su propia familia. Tengo dudas si realmente él pensó. Yo creo que fue un acto sin pensar, sin digerir, porque si yo me doy cuenta que está en riesgo una de mi familia, hago otro tipo de voto. Entonces, ¿sabe? Fue diferente la historia que sucedió con Abraham, que todos conocemos. Dios le pidió a su hijo Abraham, y Dios no permitió que lo matara. Pero Dios permitió que cumpliese su voto este hombre, porque no lo hizo bien. Entonces, ¿sabe? La pregunta es: ¿qué llevaría a este hombre a hacer esto? Nos remontamos al comienzo de la historia de Jefté y podemos recoger una serie de hechos traumáticos en su vida, que provocaron golpes muy duros, traumáticos en su vida. ¿Sabe? Heridas del alma que comprometieron su personalidad. Jueces capítulo 11, versículo 1 dice: Jefté Galaíta era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galat. Ese texto no solamente da el origen territorial
de Jefté, sino podemos ver dos pesos de la balanza en este versículo, que se contrapesan. Es como una balanza con dos platos. En una tenemos cosas positivas y en la otra cosas negativas. Pero vemos entonces que en el primer plato de la balanza tenemos a este hombre Jefté, gileadita, que vivía en la tierra del bálsamo, Galat. Galat significa tierra del bálsamo. Era un lugar bendecido. Ese nombre de la ciudad se dio en honor a su padre, porque su padre era un hombre conocido en el pueblo, admirado en el pueblo. Entonces, en el primer plato de la balanza, tenemos a Jefté, gileadita, que vivía en una tierra bendecida y recibió el nombre de Jefté. Era una ciudad famosa, entonces reconocida por la habilidad Galate, la habilidad de sus hombres, de sus siervos. Entonces, mis amados, por esa habilidad reconocida de su fuerza, de su dedicación, Jefté era un esforzado y valiente, un gran guerrero. De hecho, tenía un gran potencial de liderazgo. Una persona de palabra que temía a Dios y mantuvo su voto de sacrificar. No era cualquier persona. Pero vemos que muchos cristianos están en una iglesia bendecida, un lugar de reposo, un lugar de gozo, de alegría. Entonces, pero son también esforzados y son valientes, pero frecuentemente están cayendo en pecado. Están frecuentemente sintiéndose desolados porque no han sido sanados de sus heridas. En el segundo plato de la balanza, Jefté tiene algo muy pesado que contrarresta lo bueno. Lo bueno hace que tienda a ser inferior de peso que lo malo. Y era hijo de la prostituta. Se convirtió en referente de su identidad. Es la hija de la otra, la prostituta. Entonces, un peso negativo en el legado de Josué, de este hombre, Jefté. Era un legado de rechazo y de inmoralidad que estuvo sobre su vida. Fue maldecido por sus padres, porque sabemos que los padres son los agentes de Dios. Gracias. Los padres son los agentes de Dios para bendecir a sus hijos. Y existen 7 periodos críticos donde los padres pueden bendecir a sus hijos. Primero, el momento de la concepción. Después, cuando el chico está en el vientre de su madre. Después, cuando nacen los niños, el nacimiento. Después, la infancia. Después, la adolescencia. Después, el momento en que se casan. Y después, la relación que tienen con sus padres. Los padres son los agentes de Dios de bendición. Y cuando no cumplen ese propósito de ser agentes de Dios, el diablo se mete y manda un legado de maldición para sus hijos. Entonces, este legado pesado tenía un gran poder que consumía el alma de Jefté. Golpes de rechazo afligían su alma. Se sentía rechazado, su identidad era pobre, era inferior, se sentía impuro, era un hijo bastardo, hijo de una prostituta. Entonces la maldición familiar se propaga a través del rechazo de los padres. Lo peor es un hijo sentirse rechazado por los padres. Yo digo a las personas, sane esta herida, porque usted está cultivando un legado de maldición. Porque a través de la maldición se abre la posibilidad de descompensar la personalidad de su hijo. Entonces, es por eso que la palabra de Dios tiene la potestad de decir que hay personas que nacen con una influencia que los castran espiritualmente, emocionalmente. Mateo 19, versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre,
Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. No todos son capaces de recibir esto. Y principalmente muchas veces por la falta de visión de sus propios líderes. ¿Sabe qué significa ser castrado desde antes de nacer? Cuando hay un linaje maldito. ¿Sabe qué significa que los hombres los hacen eunucos? Los padres y otras personas que tienen influencia los castran emocionalmente. Conocí muchas personas castradas por sus padres por causa de las palabras severas. Desgraciado, vas a ser un don nadie. Serví solamente para lavar platos. Serví solamente para lavar los carros. No vas a tener futuro. Son palabras duras de maldición, a veces castigos físicos, traumas muy fuertes en la personalidad que van criando esa semilla de rechazo, un legado de maldición. Pero dice, hay eunucos que por sí mismos se hicieron eunucos por causa de los reinos de los cielos. Está diciendo, si usted está castrado o tiene problemas, yo soy la solución. Jesucristo es la solución. Usted puede castrar esas cosas por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de entender esto, que lo entienda. De vivir esto, que lo viva. ¿Sabe, mis amados? Esta maldición puede provenir desde antes de la concepción o entonces después. Pero lo importante es saber que así como un niño puede ser bendecido desde el seno materno y puede gozar con la alegría de marcar el alma de forma positiva en un niño cuando no es concebido en pecado, cuando los padres esperan ese fruto del vientre, cuando los padres le hablan y le dicen, mi hijito, mi hijita, te estamos esperando, eres precioso. Diferente cuando los padres se pelean, se tiran de los cabellos, se maldicen. Diferente de cuando uno de los padres dice, qué desgracia, en una hora maligna vino este fruto del vientre. Entonces, ¿sabe? Las palabras, las actitudes y nuestras acciones pueden bendecir o pueden maldecir. Entonces, el niño puede recibir gozo y alegría desde el vientre de su madre. Lucas 1, 42, 44 dice así, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Por cuanto tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Quién dice que es esta persona? Es la esposa de Zacarías, Elizabeth. María la saludó y dice que ella fue llena del Espíritu Santo y la criatura saltó de gozo, de alegría. Bien, yo les pregunto, si un niño en el vientre, sin tener la sabiduría y la inteligencia de un adulto, tiene la percepción de recibir la bendición, tiene la percepción de recibir el toque del Espíritu Santo, es porque el alma de un niño puede ser marcado desde el momento de la concepción. Entonces, mis amados, el rechazo no tratado en la vida de Jefté hizo la diferencia en su vida. ¿Sabe? De la misma forma, los problemas de rechazo que muchas veces las personas han tenido hace que ellos vivan una vida traumática. Un padre que no se relaciona bien con su hijo está causando malos relacionamientos futuros, porque la relación paterna es la primera y es molde para otras relaciones. Entonces, cuando veo hombres problemáticos en su relación, yo puedo saber que la relación con su padre fue muy ausente, muy diferente, muy angosta, muy corta. ¿Saben, mis amados? Entonces, el matrimonio puede ser comprometido. Las relaciones con otras personas pueden estar comprometidas. Y cuando deciden servir al Señor en la iglesia, también pueden estar comprometidas ese servicio. Entonces, mis amados,
La primera cosa que vemos en Jefté fue rechazo de los hermanos. Jueces capítulo 11, versículo 2 dice, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Rechazado por sus medios hermanos. Entonces, Jefté fue etiquetado como el hijo de la otra. Por la identidad que adquirió de parte de Satanás. La identidad herida, dañada, maltratada, abusada. Sus relaciones interpersonales quedaron comprometidas. Su herencia fue saqueada. Entonces, mis amados, Jefté, según lo que escuchamos y vemos, fue desheredado, expulsado de su casa, sin derecho a heredar. También fue expulsado de la ciudad. Jueces 11:7. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? El pueblo de Israel sabía que a pesar de este hombre ser rechazado, era un hombre valiente, valeroso, era un guerrero. Y el pueblo de Israel necesitaba de él. Fueron a hablarle. Y él les dijo, ¿no fueron ustedes los que me echaron? ¿No fueron ustedes los que se asociaron con mi familia para echarme de la ciudad? ¿Por qué ustedes me buscan ahora? ¿Por qué ustedes me piden favor? Entonces, lógicamente, en los acuerdos quedó el poder volver a la ciudad, el poder restaurar la relación con el pueblo, con su ciudad. ¿Sabe? Otro problema fundamental de Jefté fue la ausencia de su padre. Galaad es figura del padre ausente, que parece no hacer nada por su hijo. Está presente, pero no interfiere en nada. Es el padre que no evoluye en su vida en asumir su sacerdocio en su casa. Nunca ora por su hijo, nunca los bendice, nunca le mire a la cara, a los ojos y le dice, ¿qué pasa contigo, mi hijo? Muchos de nosotros somos esa historia de personas de padres ausentes. Yo siempre con dolor cuento mi testimonio de un confronto que me hizo mi hija menor. Ya había comenzado mi ministerio y yo era un padre, a pesar de ser activo en la iglesia, muy ausente en mi casa. Y mi hija un día fue al consultorio médico donde yo trabajo y pidió una consulta y me dijo, papá, quiero que usted me dé el tiempo que le da a sus pacientes. Fue muy duro para mí. Me gustaría contarles todas las experiencias positivas, pero también este tipo de experiencia edifica para hacerlo reflexionar a usted que no solamente es usted que puede tener ese problema, el pastor también. Pero yo castré esa área en mi vida y ahora me relaciono bien con mi hija. Yo soy expresivo con ella. Ellos han recibido un legado mío, me refiero a mi hija Karina y a mi nieto Rafael. Ellos no tienen dificultad de decir, te amo, abuelo, sos importante para mí, porque lo han recibido de su padre restaurado, ¿sabe? De su abuelo restaurado también. Entonces, el padre, viendo las escenas negativas que sucedían con su hijo, él hizo algo, no hizo nada. Cuando los ancianos de la ciudad lo expulsaron por presión a sus hermanos hicieron política, le dieron, expúlselo, jueces. Entonces, ancianos de este pueblo, expulsen a nuestro medio hermano. Y lo expulsaron. Entonces, Jueces 11:3 dice, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Entonces, la ausencia del padre en momentos importantes de la vida de Jefté fue marcante. Aumentó y agravó su herida de rechazo, esas actitudes de su padre. Entonces, su alma estaba herida. Al no hacer nada Galaad, el padre de Jefté, por su hijo, Jefté sintió rechazo de forma pasiva. Mi padre
no le importo nada a mi padre. Soy basura para mi padre. Yo tengo padre, pero en realidad no lo tengo. Entonces, el tercer aspecto importante es el abandono del hogar. Jefté huyó antes que sus hermanos lo forzasen a poner sobre yugo. Él prefirió huir y vivió en la tierra de Tob. Esa tierra de Tob es tierra del desierto, de la orfandad, de la soledad. Y es así que vivió Jefté y se relacionó con maleante. Entonces vivió el cuarto punto, que yo lo digo, la marginalidad. Es la maldición del hijo bastardo. Entonces dice Deuteronomio 23, versículo 2, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. La tierra de Tob, entonces, es figura de la vida de un huérfano. Es el lugar de trauma, de heridas, de la ausencia de bendición por la disfunción familiar. Ese es el lugar donde nos sentimos repudiados por nuestra propia familia. Jefté asumió el cargo de líder sin ser sanado. Él quería protagonismo, él quería posición, él quería título. Y sabe, él no había sido sanado. Entonces, muchos de nosotros somos resultado de familias disfuncionales, donde la mujer asume el protagonismo, donde el hombre es cero a la izquierda, donde hay abusos de autoridad, machismo, feminismo. Entonces, donde hay el descuido de la atención de sus hijos, donde hay rechazo, donde hay sentimientos malos entre la casa. Una disfunción familiar es una familia que no funciona conforme el patrón de Dios. Entonces, en la iglesia del Señor necesita de líderes, pero necesita de líderes curados, porque hemos percibido que esos líderes son problemas grandes cuando las disfunciones que ha habido en la casa no se curan, no se tratan. Es por eso que nosotros ponemos los teléfonos de personas que ministran su vida, porque usted tiene que ser sanado, usted tiene que sentirse sano, usted tiene que gustarle cómo es usted en la nueva creación, hecho nuevo en Jesucristo. Entonces, la persona que ha sido marcada por maldiciones en diferentes tiempos de su vida tiene que ser curada. Por eso, dos cosas importantes tenemos como instrumento: sendas antiguas, donde se ven esos periodos críticos, y también la administración personal. Si usted necesita ser curado, procure asistencia en la iglesia. Entonces, ¿sabe? Entonces, solamente cuando usted sana de sus heridas, usted va a tener la capacidad de ganar a los suyos, de ganar su propia familia. Entonces dice la palabra del Señor, Hechos 16:31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿sabe? En esta mañana, el Señor, a ti que estás escuchando este mensaje y a usted que está presente aquí en el culto, Dios está desafiando. Yo quiero usarte, yo quiero que tus hermanos que reniegan del cristianismo se conviertan. Pero tienes que sanar tu corazón de esas heridas. Hay muchos que no pueden relacionarse bien porque tienen heridas que no fueron tratadas y son escurridizos. No les gusta la administración. No quiero hablar de mis cosas personales. Ya hablé con Dios. Entonces es una disculpa. Entonces yo quiero decirte que una personalidad quejosa, criticona, mal hablada, iracunda o cualquier otro defecto que persiste sin tratar en la casa va a influenciar en sus hijos. Una persona amorosa que piensa bien las cosas, es humilde, que ama a su hijo, que es amoroso, servidor, trabajador, que honra, va a traer bendición a su familia. Porque los hijos aprenden más de lo que ven que aquellos que escuchan. Usted puede darle miles de buenos consejos, pero una buena actitud supera los miles consejos. ¿Sabe?
Denle un fuerte aplauso al Señor. Es para el Señor. Entonces es importante que usted sepa que no es solo decir, enseñar. Es necesario ser ejemplo y vivir aquello que usted predica. Entonces, trabaja en lo que realmente es importante. Hay muchas personas dedicadas a hacer dinero, están pensando en cómo prosperar en la vida y no están pensando en cómo dejar un legado positivo para sus hijos. ¿Sabe? Un legado bueno para la vida de su hijo. ¿Sabe? Una persona entonces con defectos lo va a transmitir a sus generaciones. Hay personas que no solamente recibieron de sus padres, sino también de sus padres espirituales. Yo quiero hablar, por ejemplo, de Timoteo, que recibió un legado de su abuela, de su madre y del propio apóstol Pablo. Tremendo. El deber de Timoteo era persistir en la palabra y persuadir con esa palabra en su propia vida y a las personas que conocían a él. Entonces, además de persistir y estar persuadido en la palabra de Dios, Timoteo iba a recibir algo espiritual muy grande de parte de Pablo. Segunda Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también. Entonces, yo me puse a preguntar, ¿por qué no está el padre de Timoteo? Si yo estoy predicando eso, que debería ser el padre y que debería estar en la lista. ¿Sabe por qué? Porque su mujer, la madre de Timoteo, judía, se casó con un padre griego, en yugo desigual. Y ella sufrió porque tuvo que asumir un liderazgo espiritual, porque su papá era griego, no era creyente. Hechos 16:1-3, lo voy a leer para que usted crea que su pastor está predicándole la palabra de Dios. Lo voy a leer. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, ¿sabe? Con esto lo digo todo. Amado hermano, en esta mañana tú puedes haber identificado cosas buenas que has recibido de tus padres, pero también has identificado cosas muy negativas. Hay personas que son extremadamente celosas. Ya yo sé de dónde viene. Hay personas que son extremadamente nerviosos y aburridos. Ya yo sé de dónde viene. Viene de la tierra de Tot, la tierra de la orfandad, porque no tuvieron esa figura paterna real de mirar a los ojos, de decir te quiero, sos importante, tu futuro está delante, yo pelearé contigo, no tengas temor, estoy contigo. Entonces Dios quiere llevarte a la vuelta de la tierra del bálsamo, a Galat, que es figura de la iglesia. Pero no es simplemente a que seas turista, a que seas tratado. La iglesia es un hospital. Cuando me dicen, pero yo no voy a la iglesia porque allí está fulano. Sí, habemos personas de todo tipo de personas. Los malos también estamos aquí. Pero no es para ser malos, es para ser transformados por medio del poder de Dios. El Señor nos ha dejado un legado. Y ese legado ya no es el de nuestros padres, es el legado de Él. Y Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la recibe, sino como yo te la doy. Entonces yo quiero decirte en esta mañana, Dios te ama. No eres un bastardo, eres un hijo de Dios. ¿Sabe? El pecado nos había separado de Él. Pero Jesús pagó el precio de tu rescate. Tú tienes que aceptarlo en tu vida como Señor y Salvador. Tú tienes que congregarte, no para hacerle caso a tu mujer, ni para agradar a tu hermano, o entonces por causa de alguna persona. Tú tienes que venir a la iglesia porque es el lugar que te vas a sanar. Sanar de los vicios, sanar de los traumas, sanar de tus heridas, sanar
para que tengas un relacionamiento de amor, de comprensión, de misericordia, un lugar de bálsamo, donde Dios te da esperanza y te dice, todo será hecho nuevo conmigo. Yo pagué el precio de tu rescate para darte vida. Tienes que pagar el precio de ser su discípulo. Y eso significa amados. Independientemente de algunas hipótesis que se da por ahí que dicen, no es necesario que hagas nada porque ya lo hizo todo el Señor. Mentira. Tú tienes que dejar el pecado. Tú tienes que abandonar el mundo. Y tú tienes que crucificar tu carne, hacerte eunuco por causa del reino de los cielos, en términos de carnalidad, de pecado. Porque el Señor sí pagó el precio y te dio algo poderoso que es el Espíritu Santo, que te puede garantizar a la victoria, te puede llevar de la mano a que seas victorioso. Pero tienes que pagar ese precio y tienes que decidir servirlo. No es solamente Dios te ama, el pecado separa al hombre. Tienes que aceptar al Señor porque Él pagó el precio de tu rescate y entonces recíbelo como Señor y Salvador. Tienes que pagar el precio, tienes que aumentarle a eso. Salir del mundo, dejar el pecado, crucificar tu carne y tienes una función que cumplir aquí, que Dios la quiere que la cumplas. Tienes un propósito que cumplir aquí en la tierra y Dios quiere que lo conozcas, porque solo tú puedes cumplir aquello que Dios te dio como tarea. Entonces, mis amados, yo te digo, ponte de pie ahora y habla con Dios. Dile, Señor, yo reconozco que hay muchas heridas dentro de mí. Yo estoy en tierra de Galaad, que es figura de tu iglesia, pero no he sido sanado por falta tal vez de ministración, por falta tal vez de abrir mi corazón para ser tratado. Quiero, Señor, ser diferente. Quiero ser una persona diferente en la relación con mi esposa. Que haya honor, que haya respeto, que haya amor, que haya fidelidad. Señor, que mi esposa no esté como un agente secreto, como un espía, viendo los pasos que doy malos, sino que crea que la obra que Jesús hizo en ti es una obra legítima, que eres incapaz de ser infiel, que no hay chance para ti por aquello que conoces del Señor. Tienes que creer que si tú tienes un desvío, desequilibrio en tu personalidad, el Señor puede tratar de tu vida, porque Él es todopoderoso, porque para Él no hay nada imposible. Él puede ayudarte a que tú puedas dejar un vicio. Él puede ayudarte a que puedas crucificar tu carne. Él puede ayudarte a abandonar los rudimentos del mundo que no te acompañan en nada en tu crecimiento espiritual. Él está aquí hoy y te dice, tú eres mi hijo. De tal manera yo te amé que envié a mi propio Hijo Jesucristo para pagar el precio de tu rescate. Él murió en la cruz y Él fue crucificado por amor a ti. Acéptalo. Es un regalo. Esa muerte te aproxima al Dios Todopoderoso. Dile, Señor Jesús,